Buenas tardes hermanos, qué un gusto saludarlos hoy en esta tarde. Es un honor saludar a todos ustedes, a todos los que miren este video, hermanos. Hoy en esta tarde, en este corto tiempo, hermanos, en este corto video, yo quiero hablarles un poquito de cómo estos fariseos, esos escribas, calumniaron al Espíritu Santo cuando Jesús estaba expulsando unos demonios, o cuando expulsaba demonios, cuando estos fariseos empezaron a decirle a Jesús que él estaba poseído por un espíritu malo, por un demonio, qué sé yo, ¿verdad? Y que curaba y que expulsaba demonios con el poder de Belcebú, hermanos. Y es una calumnia tan grande eso, ¿verdad? Eso es tan peligroso, porque así se calumnia al Espíritu Santo. Miren cómo si no me creen, miren, vamos a leerlos. Está en Marcos 3, versículo 22. Vamos a leerlo, hermanos, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Miraron cómo calumniaron a Jesús aquí, cómo Jesús le dijeron, pero el que calumniaron es el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba poseído por un demonio ni por un mal espíritu, sino que Jesús estaba expulsando los demonios con el Espíritu Santo. Y ese fue su error de los fariseos: calumniar, hablar mal del Espíritu Santo, calumniarlo, hermanos. Por eso más adelantito Jesús les dice, fíjense cómo les dice en el versículo 28, cómo les dice: en verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sea pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnie al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Miraron que calumniaron, así como hicieron estas personas, calumniando a Jesús, que tenía un espíritu malo y era el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo expulsaba a esos demonios, hermanos, y estaban en un error, calumniaron, cometieron el pecado de calumniar al Espíritu Santo, y ese pecado no tiene perdón ni aquí ni en esta vida. En el versículo 30 dice: y justamente ese era su pecado cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Miraron pues que estos fariseos, como estos escribas, como cometieron ese pecado tan grave, hermanos, de manera que estos fariseos ya no tenían ya no podían entrar en el reino de Dios, perdieron la vida eterna, hermanos, porque hablaron mal, porque calumniaron al Espíritu Santo, porque le dijeron a Jesús que estaba poseído y que curaba o que expulsaba demonios con el poder de Belcebú, que los echaba con el poder de Belcebú, hermanos, y eso es un error muy grande. Por eso cuando miremos a un elegido de Dios, pues hay que tener cuidado de hablar mal de lo que es de Dios, hermanos, porque yo pienso que es mejor quedarse callado que hablar, ¿me entienden? Porque si tú no crees, hermano, mejor cállate, porque si no podrás cometer algo muy grave que no tendrá perdón ni aquí ni allá. Y pues estos fariseos, hermanos, no sabían, yo no sé por qué se molestaban, ¿verdad? ¿Por qué cometían esos errores? Porque nomás lo seguían a Jesús para inventarle, para matarlo, para poder apresarlo, ¿verdad? Pero su peor error fue calumniar el Espíritu Santo. Y pues nosotros también, hermanos, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado de lo que hablar mal de las cosas de Dios. Hay que tener cuidado, porque en estos tiempos también se calumnia al Espíritu Santo. Cuando yo
hablo mal de un sacerdote, cuando yo digo que Dios no me perdona a través de un sacerdote pecador, si es un hombre humano, yo no creo que Dios me esté perdonando a través de un sacerdote. Hermanos, el sacerdote es un hombre, es un humano, tal vez tiene pecados también, es pecador, pero sus manos están consagradas, es un elegido de Dios. Y además el sacerdote no perdona, el sacerdote no te perdona tus pecados, el que te perdona es el Espíritu Santo, o sea, Dios a través del sacerdote. El sacerdote es un simple instrumento, hermanos. No hablen mal de la confesión, hermanos, porque así es como se comete el pecado de calumniar al Espíritu Santo. Hay que tener cuidado, hermanos. Yo nomás les estoy previniendo, yo nomás les estoy pasando el mensaje. También hay que tener cuidado de no creer que Jesús está en la Santísima Eucaristía, hermanos. Hay que tener cuidado porque hay mucho católico de esos que no conocen de Dios, pero se dicen católicos, pero realmente no lo son, porque viven según el mundo, viven en su vida pecaminosa, y cuando les dices ve al sacerdote para que pueda perdonar tus pecados Dios a través del sacerdote. ¿Y por qué voy a ir a confesarme con un sacerdote si es pecador también, si es un hombre, un humano? Y a veces sin darse cuenta cometen ese pecado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que yo siempre digo, si yo no creo, mejor me callo, ¿verdad? Es mejor calladito, porque si hablas mal o de las cosas de Dios, pues nos puede pasar como estos fariseos, sin darse cuenta cometieron este pecado de calumniar al Espíritu Santo, de llamarle mentiroso, de dudar de las cosas de Dios, hermanos. Hay que tener cuidado, es muy, muy grave eso. Yo les comparto esto, hermanos, para prevenirlos, para informarlos, para que sepan que todo pecado perdona, como dice aquí en su palabra, toda blasfemia contra Dios, todo pecado contra Dios, todo pecado perdona al Señor, pero hay un pecado que no perdona: calumniar al Espíritu Santo. Ahora nosotros debemos de analizar cómo se peca contra el Espíritu Santo en este tiempo. Cuando yo no me confieso, cuando yo hablo mal de la confesión, cuando yo digo, ¿por qué voy a ir a confesarme con un sacerdote pecador, con un sacerdote que es peor que yo tal vez? Y hermano, estás cometiendo un grave error cuando tú dudas de la confesión. Pobre de aquel que no cree en la confesión. Pobre de aquel que no cree que Jesús está en ese pedacito de pan, en la Santísima Eucaristía. Pobre de aquel que rechace su iglesia. Pobre de aquel que se salga de su iglesia y se ponga en contra, porque es peor que un anticristo. Pobre de aquella gente que vaya torciendo las escrituras, que vaya hablando mal que vaya hablando de otro evangelio que no es el de Cristo, de otra falsa doctrina. Pobre de esa persona si llega a partir de este mundo sin arrepentirse. Tengan mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado con estas cosas de Dios, porque las cosas de Dios son las más importantes, son las más que debemos de tener en cuenta, de meterlos en de meter en nuestro corazón lo que Dios vino a fundar, de estar en su iglesia verdadera, de tener cuidado, con mucho cuidado, hermanos. Más que nada pedirle ayuda al Espíritu Santo, hermanos, porque esa es su misión del Espíritu Santo, de enseñarnos, de instruirnos, de darnos sabiduría, de llenarnos de luz, de paz, de fuerza. Y nosotros, hermanos, pues yo les comparto esto para que sepan, pues, que hay un pecado que no perdona Dios. No es porque no pueda, no es porque Dios no pueda perdonar ese pecado, o porque no tenga poder para perdonar ese pecado. Sí, Él lo perdona, hermanos, nada más que Él así lo quiso, así lo dijo en su palabra, así lo está diciendo en su palabra, y en su palabra no se puede contradecir. Él no se puede contradecir, porque su palabra ya está escrita, hermanos. Por eso hay que tener cuidado. La palabra de Dios nos está advirtiendo, nos está enseñando, nos está corrigiendo.
Y pobre de aquel que no crea en la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Y imagínate cómo le va a ir a aquel que tú eres a las Escrituras, aquel que vaya predicando otro evangelio, otra doctrina. Por eso Pablo allá en Gálatas 1:6 en adelante, ves que le dijo, si nosotros mismos viniéramos después predicándoles otro evangelio diferente, sea anatema. Aunque un ángel baje del cielo y que venga predicando otro evangelio como esto que nosotros les hemos evangelizado, sea anatema, le dice, o sea maldito. Fíjense qué tan peligroso es torcer las escrituras, torcer las escrituras y predicar un evangelio que no es el de Cristo. Es tan grave, hermanos, es tan gravísimo. ¿Me entienden? Aunque el mismo Pablo dice, si yo les evangelicé este evangelio y al rato vengo con otro evangelio que no es este que les he evangelizado, fuera, sea maldito. Hay que tener cuidado, hermanos, pues yo les comparto esto es muy serio, hermanos, esto de la palabra de Dios, este pecado es muy serio, hermanos. Tal vez muchos ya lo hemos cometido sin darnos cuenta, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, hermanos. Yo les estoy previniendo. Yo nomás les paso el mensaje. Yo no soy ¿verdad? Como decir, no soy un gran maestro, predicador, qué sé yo. Yo soy un simple rescatado que Dios rescató hace poquito, como 5 años, y estoy aprendiendo de la palabra de Dios. Dios me dio una hambre de aprender de su palabra, de aprender de Él, ¿me entienden? Más que nada, y de su palabra, de lo que Él vino a fundar, de servir en su iglesia, de todo lo que Él me pide, pues practicarlo. Por eso es que yo les hablo les comparto, hermanos, con mucho cariño y respeto. Pues aquí los dejo, hermanos, que Dios los bendiga. Tengan mucho cuidado en el caminar con Cristo, o aunque sean los de afuera, que vivan según el mundo. Si no creen, mejor que se queden callados. Es lo mejor, hermanos, que pueden hacer, porque tarde o temprano nos vamos a encontrar con Cristo. Tarde o temprano le tendremos que dar cuentas a Cristo. Pobre de aquel que marcha de este mundo, que parte de este mundo en pecados mortales, en adulterios, ¿me entienden? Es muy peligroso, hermanos, eso. Pero pues yo nomás los prevengo, hermanos. Aquí está el cambio, aquí en esta vida, hermanos. Aquí está un gran ejemplo. Aquí está un gran cambio que Dios hizo en mi vida. Yo les comparto esto porque Dios me ha dado permiso de hablar de Él, de hablar de su palabra. Dios me está enseñando, hermanos. Él me está enseñando, me está como les dijera, me está dando un poco de entendimiento y sabiduría desde que Él cambió mi vida. Por eso yo les comparto esto y les hablo de esta palabra, hermanos. Y pues yo soy servidor en su viña. Yo soy un servidor que sirve en su viña, que todos los días ahora voy a misa, o sea, todos los domingos, los miércoles me estoy confesando y comulgando. Dios ha cambiado mi vida bastante, hermanos. Yo les voy a decir que me sacó del abismo, de un abismo tan profundo, hermanos, y yo les digo esto porque yo no me gustaría que cayera nadie ahí, porque ya está muy feo. Yo les recomiendo, lo único que les digo ahorita, que pueden cambien su vida, hermanos, aquellos que van perdidos en el alcoholismo, en las drogas, en la infidelidad, en su egoísmo, en su orgullo, en sus envidias, en sus odios, aquellos que hacen fraude, aquellos que hacen injusticias, aquellos que calumnian, aquellos que hacen corrupción, hermanos. Todo eso Dios lo va a castigar. Todo eso Dios lo va a castigar. Todo lo malo, todo el fraude, todo lo va a castigar Dios, hermanos. Tengan cuidado.
Yo los aprevengo, hermanos, que Dios me los bendiga. Lo único que les comparto yo este corto video. Gracias a todos los que miren este video, hermanos. Yo aquí los dejo, hermanos. Yo pues apenas llegué, voy a descansar, hermanos, y que pasen buenas noches a todos los que miren este video y que Dios me los bendiga. Hasta el próximo, hermanos. Cuídense mucho. Amén.